terminamos nuestras reflexiones con una referencia a una santa que estaba especialmente unida a la Trinidad, Isabel de la Trinidad, que era carmelita, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Carmelita como Santa Teresa del Niño Jesús, es muy directamente contemplativa y trinitaria. Dice, por ejemplo, en unos ejercicios espirituales en los cuales anotaba un diario, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios había dicho, sed santos porque yo soy santo. Pero él permanecía oculto en su inaccesible luz y la criatura tenía necesidad de que él descendiese hasta ella, viviese su vida, para que poniendo sus pasos en la huella de los suyos, ella pudiese de este modo remontarse hasta él y hacerse santa con su santidad. Yo me santifico por ellos, para que ellos sean también santificados en la verdad. Esto es del Evangelio de San Juan. Heme aquí en presencia del secreto oculto a los siglos y a las generaciones, del misterio que es Cristo, para nosotros, dice San Pablo, esperanza de la gloria. Y añade que le ha sido concedida la inteligencia de este misterio. Así pues, voy a instruirme en el gran apóstol para poseer esta ciencia, que según su expresión sobrepasa toda otra ciencia, la ciencia de la caridad de Jesucristo. Aquí Isabel de la Trinidad retoma varios textos del apóstol San Pablo, que es el primer gran doctor místico. Por eso Dionisio Areopagita, que escribió la teología mística y que es el iniciador de la mística, del conocimiento místico en modo teológico, en Oriente y en Occidente, se presenta como discípulo de San Pablo, que es el primer teólogo místico. Aquí Isabel de la Trinidad muestra cómo por medio de Jesucristo, como ya vimos en su maestra Santa Teresa, por medio de Jesucristo llegamos a la Trinidad, y la Trinidad habita en una luz inaccesible en la oscuridad porque no la podemos comprender. Y esta Trinidad incomprensible que está en la oscuridad para nosotros es el centro de toda la realidad humana, de la nuestra y de toda la realidad en absoluto. Y por eso da ella indirectamente este consejo de seguir a San Pablo. O sea, así como leemos el Evangelio con las palabras de Cristo, pues son como introductorias a la verdadera sabiduría, leemos a San Pablo que alcanzó esta sabiduría por la palabra, la experiencia, la presencia de Jesucristo. En San Pablo encontramos como un desarrollo de aquello que está contenido en el Evangelio. Y en primer lugar, me dice que Él es mi paz, que es por Él como yo tengo acceso al Padre. Son todas citas de San Pablo, en este caso de la carta a los Efesios, porque Plugo quiso, o le fue agradable al Padre de los astros, que habitase en él toda la plenitud y reconciliar todo en él mismo, pacificando por la sangre de su cruz lo que hay tanto en la tierra como en el cielo. Vosotros estáis llenos de él, prosigue el apóstol, sepultados en él por el bautismo y resucitados con él por la fe en la obra de Dios. Él os ha hecho revivir con él, perdonándoos todos vuestros pecados,
borrando la cédula del decreto de condeno que pesaba sobre vosotros. Él la ha anulado clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y las potestades, Él los ha arrastrado cautivos victoriosamente, triunfando de ellos en sí mismo, para seros santos, puros, irreprensibles ante Él. Esto es todavía un conjunto de citas diferentes de San Pablo que habla de un combate espiritual. Se entra en la tiniebla con un combate espiritual hasta que se llega al reposo en la Santísima Trinidad, que es el término al cual nos dirigimos. Antes de llegar a la Santísima Trinidad pasan muchos sucesos espirituales en la mente y gran parte de estos sucesos tienen como origen los espíritus malignos que luchan para que nos apartemos de la luz divina. Y por eso los grandes autores espirituales hablan de un combate espiritual. Ese combate espiritual a veces se hace externo, pero es principalmente interno, interior espiritual, inmaterial. Porque los ángeles, buenos y malos, no tienen cuerpo ni palabras propiamente, aunque a veces las pueden utilizar, o figuras, son puramente espirituales. Por eso se trata de un combate espiritual que nosotros lo percibimos no del todo espiritualmente, porque nosotros sí tenemos cuerpo. He aquí la obra de Cristo para con toda alma de buena voluntad, y es la obra que su inmenso amor, su demasiado grande amor, le está urgiendo a hacer en mí. Él quiere ser mi paz, para que nada pueda distraerme o hacerme salir de la fortaleza inexpugnable del santo recogimiento, que es una cita de San Juan de la Cruz. O sea, el santo recogimiento es el término de la vida espiritual, la perfección de la vida espiritual, lo que Santa Teresa describe en la séptima morada, en la habitación que es el cielo en el alma donde está Dios. Es allí donde Él me dará el acceso al Padre y me conservará inmóvil y tranquila en su presencia, como si ya mi alma estuviera en la eternidad. Esta es una descripción de ese estado que San Juan de la Cruz, su maestro también, describía como algo que sabe a vida eterna, que a vida eterna sabe o llama de amor viva, que es el Espíritu Santo que produce este recogimiento interior, esta tranquilidad, esta paz, que es la paz de Dios, dice San Pablo, que supera todo sentido. Y por eso, como dice Santa Teresa, aunque haya actividad exterior, esta paz no está perturbada. O sea, hay que vivir como si ya se estuviera en la eternidad. Eso es lo que propone ella para sí misma. Porque efectivamente los días de la tierra, comparados con la eternidad, son casi nada. Y por eso hay que vivir más en la eternidad que en los días de la tierra. Es por la sangre de su cruz por la que pacificará todo en mi pequeño cielo, para que Él sea verdaderamente el reposo de los tres. Es lo mismo que decía Santa Teresa. O sea que hay un cielo en el alma donde habita la Trinidad. Él me llenará de Él, me sepultará de Él, me hará revivir con Él de su vida. Para mí vivir es Cristo.
porque el que vive de Cristo vive de la misma vida que tiene el Padre y el Espíritu Santo. Y si caigo a cada paso, me haré levantar por Él con una fe toda confiada, y sé que Él me perdonará. Que borrará todo con un exquisito cuidado. Más aún, Él me despojará, me librará de todas mis miserias, de todo lo que es obstáculo a la acción divina, y que Él arrastrará todas mis potencias. Mis potencias las hará cautivas, triunfando de ellas en sí mismo. Entonces yo estaré transformada toda en Él y podré decir, no vivo ya, mi Maestro vive en mí, como se dice en Gálatas 2. Y yo seré santa, pura, irreprensible a los ojos del Padre. Esta es la transformación espiritual, o el matrimonio espiritual, o la unión mística, en la cual quedan como disueltos todos los pecados y los restos de los pecados. No hay nada que sea obstáculo a la acción divina, no porque el alma logre eliminar todo obstáculo, sino porque lo hace la presencia de Dios. Y así Dios, la Trinidad, arrastra todas las potencias, todas esas que decía Santa Teresa, que eran muchas, o sea, todas las capacidades espirituales que se abren a lo infinito que Dios es. Instaurar todas las cosas en Cristo, esto está en la carta a los Efesios, es todavía San Pablo el que me enseña, San Pablo que acaba de penetrar en el gran consejo de Dios y que me dice que Él ha resuelto en sí mismo restaurar todas las cosas en Cristo. O sea, todas las cosas tienen por sentido el alma humana, la presencia de la Trinidad en el alma humana y el universo superior, o sea, los ángeles, también tienen como sentido último estar en la presencia de la Trinidad y tener la Trinidad en sí. Esto es restaurar todas las cosas en Cristo, porque por Cristo se accede a la Trinidad. Para que yo realice perfectamente este plan divino, una vez más viene San Pablo a ayudarme y me va a trazar un programa de vida. Caminad en Jesucristo, me dice, enraizada en Él, edificada sobre Él, asegurada en la fe y creciendo cada vez más en Él por la acción de la gracia. Caminar en Jesucristo me parece que es salir de sí, perderse de vista, abandonarse para entrar más profundamente en Él a cada minuto que pasa, tan profundamente que uno sea enraizado y que en todo momento, en toda ocasión pueda lanzar este valiente reto: ¿quién me separará del amor de Cristo?, que está en la carta a los Romanos. O sea, entrar cada vez más en Jesucristo, que nos hace entrar, como dijimos, en la Trinidad. Cuando el alma está fijada en Él con tal profundidad, cuando sus raíces están tan hondas, la savia divina la invade a raudales y destruye todo lo que es vida imperfecta, superficial, natural. Entonces, según el lenguaje del apóstol, lo mortal es absorbido por la vida. Superar la naturaleza es difícil, especialmente la naturaleza caída que tiene, o los restos de la naturaleza caída que tienen como una inercia. O sea, si no hacemos actos conscientes y voluntarios especiales, nos dejamos llevar por lo natural, y lo natural nos arrastra lejos de Dios, porque está lejos de Dios. Porque lo que es natural no puede recibir la infinitud del ser, de la vida de las personas divinas. Y por eso es tan especialmente importante no dejarse guiar simplemente por la naturaleza.
sino tener vida sobrenatural, que no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Pero si uno busca directamente la naturaleza, lo que está bien naturalmente, termina perdiendo la vida sobrenatural. Y ahora, ¿qué quiere decir estar edificado sobre él? El profeta canta también: Él me ha elevado sobre una roca, entonces mi cabeza se alza sobre los enemigos que me cercan. Me parece que esto es la figura del alma edificada sobre Jesucristo. Él es la roca donde está ella elevada, por encima de ella misma, de los sentidos, de la naturaleza, por encima de los consuelos o de los dolores, por encima de lo que no es únicamente Él. Y allí, en plena posesión de sí misma, ella se domina, ella se trasciende a sí misma y trasciende también todas las cosas. Es una descripción muy eficaz del estado de verdadera vida espiritual, sobre todo cuando se está acercando a la perfección, es decir, vivir por encima de las alteraciones, de las pasiones, de los sentimientos, por encima de todo tipo de conocimiento y por tanto por encima de todo tipo de acontecimiento que produce las pasiones, sentimientos, conocimientos. Ese es el reposo donde se encuentra la unión con la Trinidad. Ahora San Pablo me recomienda estar asegurada en la fe, en esta fe que no permite jamás dormitar al alma, sino que la tiene despierto bajo la mirada del Maestro, toda recogida en su palabra creadora. En esa fe, en el demasiado amor que permite a Dios, me dice San Pablo, llenar al alma según su plenitud. En fin, Él quiere que crezca en Jesucristo por la acción de gracias. Es en ella donde todo debe acabar. Padre, os doy gracias. O sea que la vida se transforma en culto divino. Eso quiere decir Eucaristía, acción de gracias. Dar gracias por los dones. Cuanto más se dan gracias, más se reciben los dones. El desagradecimiento desconecta de Dios. El agradecimiento conecta con Dios. He aquí lo que se cantaba en el alma de mi maestro, y él quiere escuchar su eco en la mía. Pero me parece que el cántico nuevo que más le puede agradar y cautivar a mi Dios es el de un alma despojada, librada de ella misma, en la que él puede reflejar todo lo que él es y hacer todo lo que quiere. Esta alma se parece a una lira tocada por Dios, y sus dones son como otras tantas cuerdas que vibran para cantar día y noche la alabanza de su gloria. Es una expresión de San Pablo que ella asume para sí misma alabanza de la gloria de Dios. Alabanza de la gloria de Dios es culto divino. El culto es el acto de la devoción. Es el acto de la religión, que tiene un acto interior, la devoción, y un acto exterior, el culto. El culto expresa la devoción, y esa es una actitud que abarca lo más profundo de las actividades personales y las unifica en orden a Dios. Toda la vida tiene que estar unificada en orden a Dios. En fin, Él quiere que crezca en Jesucristo por la acción de gracias. Es en ella donde todo debe acabar. Padre, os doy gracias. Porque Jesucristo
vino mandado por el Padre en obediencia al Padre y vuelve al Padre, como dice él en el Evangelio según San Juan, y vuelve de muchas maneras, pero sobre todo dando gracias. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, dice una vez, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque esa fue tu voluntad. Esas cosas que revela Jesucristo continúan la alabanza del Padre, la alabanza de la gloria de Dios, que es la tarea principal de la vida. En esa alabanza de la gloria de Dios se da el verdadero crecimiento espiritual y la configuración a la Santísima Trinidad, en el cielo del alma, como dicen Santa Teresa y Isabel de la Trinidad. Me parece que todo es pérdida desde que sé lo que tiene de sublime el conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por su amor lo he sacrificado todo, teniendo todas las cosas por basura, con el fin de ganar a Cristo para ser hallado en Él, no con mi propia justicia, sino con la justicia que viene de Dios por la fe. Esto es cita de la carta a los Filipenses de San Pablo. Y es un resumen muy radical de la doctrina del Evangelio, el desprecio del mundo. Si uno aprecia demasiado el mundo, no puede llegar a la perfección espiritual. Más bien hay que despreciarlo, que no quiere decir pensar que las cosas que Dios creó son malas, sino que el uso que se hace de ellas es en general insuficiente para alcanzar a Dios y muchas veces es malo. Entonces, es necesario tener una actitud consciente y voluntaria de desprendimiento del mundo, superando toda actitud naturalista, como si buscando la perfección o la bondad o de las cosas naturales, simplemente en cuanto naturales, pudiésemos llegar a la perfección espiritual divina. Eso muchas veces es un obstáculo para llegar a la verdadera perfección, a la verdadera devoción, a la verdadera acción de gracias. Y sigue citando a San Pablo: lo que quiero es conocerle a Él por su amor lo he sacrificado todo, teniendo todas las cosas por basura, con el fin de ganar a Cristo, para ser hallado en Él, no con mi propia justicia, sino con la justicia que viene de Dios por la fe. ¿Sí? Esta santificación, esta configuración a la vida de la Trinidad, esta unión con Cristo, por la que accedemos a la Trinidad, no puede ser fruto de la iniciativa y de las fuerzas humanas, sino de la gracia divina. Lo que quiero es conocerlo a Él y la participación en sus padecimientos y la conformidad con su muerte. Prosigo mi carrera procurando llegar allí donde Cristo me ha destinado al tomarme. Todo mi cuidado es olvidar lo que está detrás y tender constantemente hacia lo que está por delante. Esta expresión de San Pablo contiene una sabiduría que expresa un método divino de vida. Olvidar lo que está detrás y tender constantemente hacia todo lo que está delante. Porque lo que está detrás ya pasó y no existe, entonces no nos puede condicionar. Lo que existe es lo que está ahora y aquello que poseemos por esperanza, aunque no lo tengamos plenamente.
la esperanza, que es una virtud teologal que viene de Dios, que es gracia, no la esperanza, que es una simple pasión y que es mutable como toda pasión y que fácilmente cambia de la esperanza a la desesperación. Aquí se trata de la verdadera esperanza que se conecta con los bienes eternos, porque se apoya sobre el auxilio divino para alcanzar la salvación, que es la misma vida de Dios. Este método divino se aplica permanentemente. Olvidar lo que está detrás y mirar hacia lo que está por delante. Corro derecho a la meta, al premio de la vocación celeste, a la que Dios me ha llamado en Cristo Jesús. Esta es la verdadera vocación, es decir, la llamada divina, que es la llamada que todos tenemos. La vocación fundamental es la misma para todos, o sea, esta santidad que es la participación de la vida trinitaria. Los otros caminos son secundarios, especialmente cuando se aplica este método divino que dijimos, de olvidar lo que está detrás. Cuando uno mira para lo que está por delante, lo que está detrás adquiere otra importancia, va dejando de ser importante. Lo que importa es cómo se está en el presente y cómo se tiende al futuro, a los bienes futuros. El apóstol ha revelado frecuentemente la grandeza de esta vocación. Dios, dice él, nos ha elegido en él antes de la creación, para que seamos inmaculados y santos en su presencia en el amor. Hemos sido predestinados por un decreto del que obra todo según el consejo de su voluntad, para que seamos la alabanza de su gloria. La alabanza de su gloria en la eternidad es la liturgia celestial, o sea, aquello de lo cual se participa en la liturgia terrenal que celebramos aquí, especialmente la Eucaristía. En el cielo se celebra otra liturgia que es definitiva y es espiritual, y la celebran los ángeles y los santos. Y esta liturgia es la alabanza de la gloria de Dios. Esta liturgia es nuestra vocación principal, según la Sagrada Escritura, según la revelación. Y Santa Isabel de la Trinidad lo recuerda. Pero ¿cómo responder a la dignidad de esta vocación? He aquí el secreto. Para mí vivir es Cristo. Vivo yo, pero no yo, vive en mí Cristo. Hay que estar transformados en Jesús, es San Pablo quien me lo dice. A los que Dios ha conocido en su presciencia, a los que ha predestinado para ser conformes a la imagen de su Hijo. O sea, Dios nos llamó desde la eternidad al ser justamente para esto. Nos sacó de la nada, nos hizo ser para tener, para cumplir esta vocación o esta llamada. Importa, pues, que estudie este divino modelo para identificarme tan plenamente con él que pueda continuamente reproducirlo ante los ojos del Padre. O sea, que el Padre nos mire a nosotros como lo mira Jesucristo, que es su Hijo y reproduce su ser. Y en primer lugar, ¿qué dice él al entrar en el mundo? Heme aquí, oh Dios, que vengo a hacer tu voluntad. Me parece que esta oración debería ser como el latido del corazón de la esposa. Henos aquí, oh Padre, para hacer vuestra voluntad. Este es el primer acto de Cristo cuando entra en el mundo, dice la carta a los Hebreos.
El maestro fue tan verdadero en esta primera oblación. Su vida no fue otra cosa, por así decirlo, que la consecuencia de esto. Mi alimento, le gustaba decir, es hacer la voluntad del que me ha enviado. Este debe ser el de la esposa y al mismo tiempo la espada que la sacrifica. Si es posible, que este cáliz se aparte de mí, pero no como yo quiero, Padre, sino como vos querés. Y entonces ella marcha en paz, alegre, a toda inmolación como su maestro, alegrándose de haber sido conocida por el Padre, ya que la crucifica con su Hijo. He escogido vuestros mandatos por mi herencia perpetua, porque ellos son la delicia de mi corazón. Esto era lo que se cantaba en el alma del maestro y debe tener un eco permanente en el alma de la esposa. Es a través de la fidelidad de todos los momentos a estos mandatos exteriores o interiores como ella dará testimonio de la verdad y podrá decir: el que me ha enviado no me ha dejado sola, está siempre conmigo porque hago siempre lo que le agrada. Que es una palabra que Cristo se aplica a sí mismo. Esto también lo puede decir el alma. Cuando continúa la actitud de Jesucristo, que entra en el mundo con estas palabras de hacer la voluntad del Padre. Y no abandonándolo jamás, manteniendo su contacto muy fuertemente, ella podrá irradiar esta virtud secreta que salva y libra las almas. Es decir, hay como una instrumentalidad, una sacramentalidad en la obra salvadora de Dios, que actúa por medio de las almas que están unidas a Él con esta actitud, teniendo a Cristo, por supuesto, como cabeza. Y después se refiere directamente a la Trinidad, después de Jesucristo. Y con la distancia que hay de lo infinito a lo finito, existe una criatura que fue también la grande alabanza de la gloria de la Santa Trinidad. Ella respondió plenamente a la elección divina de que habla el apóstol. Ella fue siempre pura, inmaculada, irreprensible. Como dice San Pablo en la carta a los Colosenses, a los ojos del Dios tres veces santo. O sea, esta triple calificación hace referencia a la Trinidad presente en el alma de la Santísima Virgen María. Su alma fue tan sencilla, sus movimientos son tan profundos que no se les puede descubrir. Parece reproducir en la tierra la vida del ser divino, el ser simple. También ella es tan transparente, tan luminosa, que se la tomaría por la luz, aunque no es más que el espejo del sol de justicia, speculum justitia. La Virgen conservaba todas estas cosas en su corazón. Lo que conservaba en su corazón es la contemplación de la Trinidad, porque así comienza la misión de la Virgen con la Anunciación, ¿no? Porque la Virgen María recibe al Hijo de Dios enviado por el Padre y concebido en ella por obra del Espíritu Santo. Por eso la vida de la Santísima Virgen expresa de una manera excelente, por encima de los otros santos, la vida de la misma Trinidad. Y por eso, después de Jesucristo, es el modelo que tenemos para cumplir esta vocación. Cuando leo en el Evangelio que María corrió con toda diligencia a las montañas de Judea para ir a cumplir su oficio de caridad con su prima Isabel, la veo caminar tan bella, tan serena, tan majestuosa, tan recogida dentro con el Verbo de Dios. Como la de él, su oración fue siempre: heme aquí, ¿quién? La sierva del Señor, la última de sus criaturas.
ella su madre. Ella fue tan verdadera en su humildad porque siempre estuvo olvidada, ignorante, libre de sí misma. Por eso podía cantar: el Todopoderoso ha hecho en mí obras grandes cosas. Desde ahora me llamarán feliz todas las generaciones. Y después describe la función de la Virgen como reina de los mártires, especialmente cuando estaba ante la cruz de su hijo. Hace referencia a la palabra de Jesús a Zaqueo: es necesario que me hospede en tu casa. Es mi maestro quien me manifiesta este deseo, mi maestro que quiere habitar en mí con el Padre y el Espíritu de amor, para que, según la expresión del discípulo amado, yo tenga comunión con ellos. Vosotros no sois ya huéspedes o extranjeros, sino de la casa de Dios, dice San Pablo. He aquí cómo entiendo yo ser de la casa de Dios, viviendo en el seno de la tranquila Trinidad, en mi abismo interior, en esta fortaleza inexpugnable del santo recogimiento de que habla San Juan de la Cruz, que es maestro de Santa Isabel de la Trinidad, que era carmelita, y leía a San Juan de la Cruz, la llama de amor viva, sobre la cual hemos reflexionado. Tiene otras expresiones, esta del santo recogimiento, esta tranquilidad profunda, etc. En esta tranquilidad profunda está el contacto o la comunión con la Santísima Trinidad, que es el fin mismo de la vida de Cristo. Para eso el Verbo se hizo carne, para eso lo envió el Padre, y para eso envió también al Espíritu Santo. Oh, qué bella es esta criatura, así despojada y liberada de sí misma. Ella está en estado de disponer ascensiones en su corazón para pasar del valle de lágrimas, es decir, todo lo que es menos que Dios, hacia el lugar que es su fin. Este lugar espacioso, cantado por el salmista, que es, me parece, la insondable Trinidad. Inmenso el Padre, inmenso el Hijo, inmenso el Espíritu Santo. Ella a su vez se eleva por encima de los sentidos, de la naturaleza. Ella se trasciende a sí misma. Ella pasa por encima de toda alegría y dolor y a través de las nubes, para no reposarse más que cuando haya penetrado en lo interior de aquel a quien ama y que le dará él mismo el reposo del abismo. Y todo esto sin haber salido de la santa fortaleza, que es el castillo de Santa Teresa. Porque es un camino interior que se hace entrando, no saliendo. El maestro le ha dicho: date prisa en bajar, a Zaqueo. Y sin salir de allí, ella vivirá a imagen de la Trinidad inmutable en un eterno presente. Es decir, ir al abismo o a lo interior donde está presente la Trinidad. Entonces, tiene una eternidad participada en esta vida por la presencia de la Trinidad. Sin salir de allí, ella vivirá imagen de la Trinidad inmutable en un eterno presente, adorándola sin cesar por ser quien es.
y llegando a ser, por una mirada cada vez más sencilla, más unitiva, el esplendor de su gloria. O con otras palabras, la incesante alabanza de gloria de sus perfecciones adorables. Aquí Santa Isabel reencuentra esa unión entre los atributos divinos y las personas divinas que se conocen en la unión mística con Dios, y de la cual hablaba San Juan de la Cruz y también San Buenaventura, como pudimos leer hoy. En la contemplación se comienza a entrar en los misterios divinos por esta doble vía, que es la de la consideración de las personas divinas y de las perfecciones divinas. Cuanto más se conocen las perfecciones, tanto más las personas, y cuanto más las personas, tanto más las perfecciones. Y todo esto es cada vez más estable y está por encima de los dolores y las tristezas, porque no corresponde propiamente al tiempo, sino a la eternidad, y los dolores, las tristezas, las pasiones se dan en el tiempo, por su naturaleza. Por eso esta alma que está unida a la Santísima Trinidad vive por encima de todo, o recogida en sí misma, por adentro de todo. Por eso está en una fortaleza que es inexpugnable, que no puede ser atacada por los enemigos, que son los demonios. Los demonios que a veces usan a los hombres, etcétera, o las cosas externas, pero a esta fortaleza, a lo interior de la fortaleza, no pueden llegar. Por eso es tan importante centrar toda la vida en la búsqueda de la unión, de la contemplación, de la presencia de la Santísima Trinidad, porque es el misterio eterno que dura para siempre, que ahora es misterio, pero después no lo será, porque lo veremos tal cual es, como dice la revelación de nuestro Señor Jesucristo.